Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Hola. nuevamente a este su podcast llamado Detrás de la máscara. Yo soy Rey. Yo soy Cache. Hoy vamos a tener un nuevo invitado que nos va a estar hablando temas de la Biblia, o más bien preguntas que tenemos nosotras, que nos hicimos la tarea de investigar como qué preguntas la gente tiene más curiosidad, ¿no? Él nos va a responder en base a estudios, investigación de la Biblia. Cabe recalcar que él se dedica a subir un poquito de contenido de estudio bíblico, exclusivamente de eso. Y esperemos que les guste, que yo creo que sí. Sí, les va a gustar, así que quédense. Bienvenido, Edgar. Te agradecemos que hayas aceptado venir a nuestro podcast. Y antes que nada, queremos saber ahí más o menos cómo fue que te interesó estudiar la Biblia, o qué te motivó a iniciar. Bueno, se puede decir mi conversión. Antes ocurrió hace 4 años. Sí, 4 años atrás yo no creía en Dios, no creía en nada. Yo creía en extraterrestres, creía en otros seres de otros planetas. Pero un día llegó a mi casa alguien que creía. Entonces lo recibí en mi casa. Estaba mi esposa con nosotros. Y hoy en día él se dice que es pastor, esa persona, ¿sí? Entonces empezamos a platicar. De hecho, ni vimos nada de la Biblia, ni sacamos la Biblia. Solo platicamos y él fue con otra persona. Y de repente dijeron, vamos a orar. Yo no sabía nada de eso. Yo me decía que era católico, pero como todo, no vamos a la iglesia. Nunca, nada más de chiquitos que nos obligan y ya. Entonces esas personas empezaron a orar y empezó a suceder algo raro o extraño. Sí, me empezó a dar ganas de vomitar. Me empezaron a dar ganas de llorar. Y empecé a llorar y me arrodillé. Yo no sabía por qué, pero cuando me arrodillé empecé a vomitar, pero no sacaba nada. Solo era como que las ganas. Sí, solo era como tal y cual como vomitas, pero no sale nada. ¿Sí? Y pasó como, no sé, 10 minutos, 20 minutos así. Mi esposa estaba ahí. A mi esposa no le sucedió nada. Y así fue cuando que empecé a creer. Ese día se fueron y yo mismo me asombré de las cosas que habían pasado, ¿no? Y después yo empecé a llegar, sí, a una iglesia. Pero siempre anduvo en mi mente por qué me pasó eso. Ya llevo 4 años de lo que pasó así y no se ha vuelto a repetir. Solo fue una vez y no se ha vuelto a repetir. Entonces yo me puse a pensar, si yo había ido con brujos y había acompañado a familiares o conocidos a brujos, a brujas, y hacían lo mismo o pasaban lo mismo. ¿Alguna vez han ido y pasa igual, ¿no? Como que empiezas a querer vomitar o algo así? Entonces me empezó a entrar en la cabeza ¿por qué? Y empecé a leer la Biblia. Y me di cuenta que eso no viene en la Biblia. Que eso es antibíblico. Ir a un brujo. Exacto. Hoy en día
Hoy en día, la mayoría de las iglesias tienen como pastores personas que practican brujería o creen en brujería. Yo después de 4 años de estar estudiando las escrituras, ¿sí? Hoy en día no es normal. Eso no es normal, eso no sucede. ¿Sí? En toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, no hay una situación así. Pero sí se repite siempre con la brujería. ¿Sí? En la brujería tú tiemblas, te desmayas, no sé qué. Y en la mayoría de iglesias están practicando eso, pero no se dan cuenta. Así fue mi conversión. Y a partir de ahí empecé a leer mucho, y entre más leía, sí, más me alejaba de todo eso, de esas creencias de extraterrestres, creencias de brujos. Ahora, no estoy diciendo que no existan, existen. Hay personas que pueden hacer un pacto con esos seres y recibir, ¿sí?, favores de esos seres. ¿Sí? Ahora, Dios no da favores. Dios no da favores. Dios en la Biblia se pinta como un rey, y al rey se le sirve, ¿sí? Se le trabaja para el rey, pero Dios no trabaja Para ti. para nosotros. Y así fue, desde hace 4 años, un poquito más de 4 años, empecé a leer mucho y a estudiar mucho. Sí, y me di cuenta que la Biblia es al final un libro histórico. Ok, ahí viene nuestra primera pregunta, ¿no? Escribió la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia fue escrita por hombres comunes y corrientes, ¿sí? Pero la Biblia fue escrita por hombres todos de nacionalidad hebrea, todos. La Biblia que hoy el mundo conoce fue escrita por hombres hebreos, ¿sí?, o judíos. Judíos en los tiempos de Jesús. Los judíos no existían, ¿sí?, en la antigüedad. Se llamaba, ¿sí?, Israel. Y conforme pasó la historia, y en los tiempos de Jesús, ¿sí?, escribieron personas judías, pero pertenecen al pueblo hebreo. Ahora, el pueblo de Israel que hoy en día conocemos no es el mismo pueblo de la Biblia. ¿Sí? El pueblo que conocemos hoy, que sale en las noticias y el que está en guerra, no es el pueblo que aparece en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese pueblo no debería de existir. Sí, está en todas las profecías del Antiguo Testamento donde Dios iba a destruir a su propio pueblo por desobediencia. Sí, ahora, este pueblo, sí, lo podemos conocer como sionismo. Así se le llama, sionismo. Este pueblo, sí, lo fundó Inglaterra. El pueblo de hoy en día que conocemos de Israel lo fundó entre 1500 y 1700 después de Cristo, Inglaterra. Sí, ellos se apoderaron de esas tierras y se las volvieron a dar a los judíos. Y a eso se le dice sionismo. A eso se le llama sionismo. ¿Sí? Ahora, gracias a eso que nos obligaron a creer que era ese pueblo de la Biblia, ahora hay falsa doctrina. Porque todo el mundo espera que ese pueblo crea en Jesús. Pero la Biblia
no dice que ese pueblo va a creer en Jesús. El pueblo hebreo ya creyó en Jesús. Sí, ya fue salvo. Y ahora es el tiempo de los gentiles. Sí. Muchos se pueden llamar judíos y pueden creer, pero es un tema muy interesante para poder investigar o tener en otro momento otra entrevista. Únicamente hablando de ese tema. Sí, ¿no? únicamente del sionismo. Sí. Entonces, en conclusión, fueron personas que la escribieron comunes y corrientes, sin poderes mágicos, ¿sí? A través de la historia. Y la pregunta que muchas personas tienen duda o se confunden, ¿Dios perdona? ¿Qué dice la Biblia acerca del perdón? La Biblia del perdón, entre la Biblia es lo más grande. Sí, la Biblia, la doctrina del perdón en la Biblia es lo más grande. Entonces, humanamente, muchos no podemos comprenderlo. ¿Por qué? Porque si yo desvivo a una persona y yo me arrepiento, ¿sí? Y recibo al Hijo de Dios, que es Jesucristo, Dios me perdona. Y muchos pueden decir, pero ¿cómo? Pero ahí está escrito. Por eso, Cristo paga una deuda. Cristo le paga una deuda a su Padre. ¿Y qué deuda le paga? Mi deuda. O tu deuda o la tuya, ¿no? Por ejemplo, si alguien robó, ¿no? Y recibe a Cristo, ese sacrificio en la cruz está válido hasta los últimos tiempos. ¿Y qué pasó en la cruz? Esto es lo que no entendemos, que Cristo en la cruz pagó una deuda o pagó si yo debía algo, Él lo paga. ¿A quién lo paga? A Dios, a su Padre. Y entonces automáticamente me perdona. No importa lo que yo era o haya hecho. Pero siempre y cuando antes de que tú no creías en Cristo, por así decirlo. Claro, porque bueno, yo por ejemplo, que hay muchas personas que dicen, ay, luego me confieso, ¿no? O algo así, y ya voy a estar libre de pecado, voy a seguir portándome mal. Total, ¿no? Eso es mentira. Así funciona, según la Biblia. Así funciona. Todos hemos hecho un mal o todos nos portamos mal. Sí. Todos. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo paga la deuda que yo le debía a Dios. ¿Ok? Pero la Biblia promete que yo me vuelvo esclavo de quien pagó mi deuda. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, en la antigüedad, porque la Biblia se escribió lo más cercano, 2000 años de nuestro tiempo, y 1300 años antes de Cristo. O sea que estamos hablando de unos 3200, 3500 años de historia. Que está basada en la escritura. Que está basada, exacto. Entonces, la Biblia promete que si Cristo paga mi deuda, yo automáticamente, espiritualmente, me vuelvo su esclavo, porque así funcionaba en la antigüedad. Si iba alguien y quería, en la Biblia se llama redimir a un esclavo de su esclavitud, o quería
iba con el dueño de ese esclavo y pagaba su deuda con el dueño del esclavo. ¿Ok? Pero ese esclavo era libre, pero por agradecimiento. Le pertenecía al que pagó su deuda. Exacto, por agradecimiento se volvía esclavo de quien lo liberó. Ahora, ese libertador es obvio que no tiene que ser igual como el primer, ¿cómo lo pueden llamar? Como el primer amo, sino que el segundo amo es bueno. ¿Sí me explico? O sea, Jesucristo. Jesucristo. Y ahora Él paga mi deuda, yo me vuelvo su esclavo y la Biblia promete que yo voy a cambiar. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, si yo robaba, yo recibo a Cristo y yo no me puedo quedar, voy a seguir robando. No, así no funciona. Así no funciona. Tiene que haber una transformación en tu vida. Y automáticamente tú antes te gozabas robando. Y ahora, después de que Cristo paga tu deuda, te saca de esa esclavitud, ¿sí? Y ahora Él es tu amo, automáticamente tú empiezas a odiar el robo. Así funciona. Ahora, es mentira todo aquel que va a una iglesia o se dice ser creyente y sigue en lo mismo. Es mentira. ¿Qué es lo que más aborrece Dios? ¿Qué es lo que más aborrece Dios? Dios aborrece todo lo que se llama pecado. Todo es mentira también. Eso es una falsa doctrina. ¿Sí? Que Dios aborrece más al que desvive a una persona y al que dice un chisme. ¿Sí? Dios aborrece todo. Tiene un mismo nivel. ¿Sí? Pero la Biblia habla de que hay pagos que Dios al final de los tiempos le va a pagar a cada quien conforme a su obra o conforme lo que haya hecho. Ahora, Dios aborrece todo, pero va a haber un pago. ¿Sí? Un pago de diferentes formas, ¿sí? Porque hay unos que son más malos. Más caros, por así decirlo. Exacto. Hay alguien que puede hacer mucho daño y alguien que puede ser mentiroso. Pero Dios odia a los dos. ¿Sí? Todos ven por igual. A todos ve por igual. Solamente en aquel tiempo, en los últimos tiempos, va a haber un pago para cada quien conforme a tus obras. O sea, se mide por el peso del pecado, por así decirlo. Se podría decir así. No es lo mismo, por ejemplo, que yo desviva a mi madre o a mi padre a que yo mienta. Pero yo entro, para entenderlo, a la cárcel, de todos modos. De todos modos va a la cárcel. Sí. Solo que dentro de la cárcel, sí, va a haber un trato. Puede ser que te den 5 años y a otro 10. O puede ser que te dejen comer carne y al más malo nunca pruebe la carne. Así para entenderlo. ¿Sí? Oye, ¿y qué dice la Biblia de los demonios? ¿Existen? La Biblia sí habla de demonios, y sí existen, pero los hemos transgiversado. Hemos hecho una fábula de los demonios. En el Antiguo Testamento
la Biblia habla de los demonios, pero no como demonios, sino como ángeles. Los demonios son ángeles. Sí. Son ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Ahora, esos ángeles tomaron como líder a otro ángel. Pero debemos de entender esto. Sí, que en ese mundo espiritual que no podemos ver, entre los ángeles hay rango y se llaman arcángeles. Arcángeles. ¿Sí? Y los demonios tomaron como líder a un arcángel que hoy nosotros lo conocemos como Satanás. La Biblia habla de Satanás y la misma Biblia te dice que Satanás era uno de los ángeles más poderosos que Dios tenía. El famoso Lucifer. El famosísimo Lucifer. La Biblia dice que Lucifer se encargaba de la alabanza de Dios, que él componía las canciones para Dios. Y entonces estaba al lado de su trono para alabarlo. Y dice la Biblia que ese Satanás o Lucifer, como lo queramos llamar, quiso tomar el puesto de Dios. Quiso tener la misma grandeza que Dios. Entonces, la Biblia cuenta que convenció la tercera parte de los ángeles y que Dios los desterró del cielo en un momento. Ahora, la Biblia también dice de los demonios o de los ángeles caídos que ellos pueden tomar cualquier forma. Ellos se pueden presentar como un animal, ellos se pueden presentar como una persona que conocemos, ¿sí? O cualquier forma. La Biblia dice que ellos tienen el poder de tomar cualquier forma. Ya, cualquier forma. Ahora, esto es importante. Hoy en día nosotros pensamos que los ángeles tienen alas. Sí. ¿No? Y que vuelan con alitas. No sé de dónde salió eso, pero la Biblia no nombra eso. No los describe. No los describe así. Ni que son bellos, así como... La Biblia dice que Satanás era el ángel más hermoso que había. Y es un arcángel. Los arcángeles Dios los utiliza para un propósito o tenían un propósito. El arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, sus nombres significan algo. ¿Sí? Mensajero o Gabriel, que es el que está al frente de la batalla. Él es el que se encarga de hacer batallas con o en contra de Satanás. Pero nosotros podemos ver en el libro de Judas, cualquiera pudiera verlo y leerlo, que narra la Biblia que se están peleando el cuerpo de Moisés. Pero ese arcángel está peleando con Satanás. Y el arcángel dice, ni yo tengo ese nivel para maldecirte. Sí, y dice que el arcángel dice, se lo dejo a Dios. Eso demuestra que ese arcángel en Judas está al mismo nivel que Satanás. Y solamente Dios puede maldecir ya sea una criatura o alguien que él haya creado. ¿Sí? Ni Satanás nos puede maldecir, ni otro ángel, solamente Dios. Oye, ¿y tú qué piensas respecto
a los libros de historia, de esos que dicen que descendimos de los monos. Que somos descendientes, ¿no? Eso es muy interesante. El típico que pone, ¿no? El monito así. Ay, que va creciendo. No, eso es muy interesante, man. La Biblia, yo siempre he dicho que entre un extremo y el otro, en medio hay una verdad. Sí. La Biblia en Génesis 1 y Génesis 2, sí. Cuando nosotros lo traducimos o estudiamos en hebreo, sí, nos damos cuenta que esos dos versículos, Génesis 1 y Génesis 2, no nos están narrando la creación, sino que nos están diciendo algo antes de empezar la creación. En esos dos versículos dice que la tierra estaba tohu babohu, desordenada y vacía. Pero no es desordenada y vacía. Tohu babohu significa destruida. En la Biblia eso sí. En la Biblia hebrea y en el hebreo eso significa destruido. Y lo que nos está diciendo es que antes de que Dios empezara a crear al hombre, los animales, el sol, la luna, ya había destruido otra creación. Yeah. ¿Sí me explico? Entonces, entre que venimos evolucionando y el mono y que hubo otra civilización, la Biblia te deja indicios de que antes de Adán, nosotros somos Adán, una raza humana. Antes de nosotros hubo otra creación. Y Dios hizo tohu babohu, las destruyó por su rebeldía. Rebeldía de esa creación. Entonces, esos dos versículos es lo que nos narra. Entonces, nosotros podemos ver que han encontrado cuevas rupestres, le llaman, con las pinturas antiguas de 10.000, 30.000 años antes de Cristo. Bueno, cuando tú empiezas a estudiar, te das cuenta que hay algo, que hubo algo antes de nosotros, otras personas. ¿Sí? Nosotros, o yo creo, hoy en día le llaman los narnentales. ¿Qué son? Los narnentales es ese eslabón que según da la evolución hacia la raza que hoy conocemos. Alguien que era puede ser como que más peludito y más salvaje. Según, y de los narnentales evolucionamos a lo que hoy conocemos, al ser humano que hoy conocemos. Pero no hay esa evolución, sino que simplemente se ve un salto en la historia. Entonces, nosotros, o cuando empezamos a estudiar, digo nosotros porque hay muchos hermanos que creen en lo mismo que yo estudiando las escrituras. Entonces, se cree que ese tohu babohu, ahí estuvieron los narnentales y se ha demostrado que eran seres muy inteligentes. ¿Sí? Entonces, esos libros de historia simplemente no comprenden cómo llegamos acá. Pero sí, la Biblia habla de otra civilización más antigua que el Adán. Sí, y me atrevo a decir que eran esos narnentales que hoy en día sí se conocen, pero no sabemos. Pero no eran monos, como los no eran monos. Hoy en día se conocen que eran más inteligentes que nosotros y que también tenían infraestructura y tenían herramientas, pero
la historia y esos libros dicen que hubo algo catastrófico que los borró de la nada. O sea que si Dios dice, estos nuevos Adán, por así decirlo, se están volviendo rebeldes, igual puede hacer otro Tohu Wabohu, ¿no? Es lo que promete. En Apocalipsis 20 en adelante promete hacer Tohu Wabohu a esta civilización. Entonces, quién sabe cuántas más antes no hubo. Sí. ¿Quién sabe qué generación somos? Por ¿Qué creación somos? No, la Biblia en Génesis no dice que somos la única. Ni la primera, ni... Sí. La Biblia dice que la tierra estaba en destrucción, Tohu Wabohu, y que a partir de ahí Dios empezó a crear lo que hoy conocemos, los animales que hoy conocemos, ¿sí? Los ríos, los mares que hoy conocemos. Los dinosaurios pudieron estar bajo ese Tohu Wabohu y no convivir con el Adán, sino convivir con la otra creación destruida. Y Dios destruyó ahí. Porque se han encontrado huesos de dinosaurios y se han encontrado huesos de esos narmentales. Entonces puede ser un indicio. Siempre decimos, irse a los dos extremos no es bueno, pero en medio puede haber una verdad. O sea, lo que te refieres es que de esa generación de Adanes no existieron los dinosaurios, sino en la pasada generación. Sí, sí. Muchos quieren defender los dinosaurios por el arca de Noé, pero el arca de Noé no los nombra. ¿Sí? El arca de Noé, a Noé le especifica exactamente 7 animales limpios, 7 parejas de cada animal limpio y una pareja de cada animal impuro. Y nombra a todos los animales, mayormente. Y no dice dinosaurio. Y no habla de dinosaurios. Pero en esos 2 versículos, ¿sí?, Dios te deja que puedas ir un poquito más allá. Y la historia lo demuestra. ¿Sí? Esos narmentales, esas cuevas de hace 30.000 años. Una de las más famosas es una cueva de España. ¿Sí? Y todas esas pinturas que vemos dentro de las cuevas no son animales. ¿Qué son? Son sus deidades. ¿Y qué son eso? ¿Qué son? Las deidades eran sus dioses. ¿Te refieres a esas famosas que son como caballitos así? Exacto. Y están los muñequitos. Entonces, nosotros podemos ver dentro de la misma Biblia que, por ejemplo, había un dios llamado el dios toro. Y ese mismo Dios aparece en todas las cuevas que se han descubierto a través de todo el mundo. Y ese mismo Dios, ¿sí?, aparece en Génesis, que dice que los hebreos hicieron un becerro de oro o un toro de oro. Está hablando del mismo Dios que aparece en esas cuevas, que es Baal. Y Pablo en el Nuevo Testamento viene y nos dice detrás de cada Dios simplemente es un demonio, un daimon en griego, un ángel caído. Entonces nosotros cuando empezamos a ver Génesis y todo eso, vemos que esos ángeles le dan conocimiento a las personas. Sí, cómo hacer esto, cómo trabajar los metales, cómo trabajar los minerales de la tierra. De algún lado lo tuvimos que ver, sí, alguien nos los enseñó. Entonces, esos libros no pueden estar errados todos. O sea, no es una fábula todo. Sí, siempre va a haber una verdad a través de una fábula o algo. Oye, ¿y tú cuál puedes decir que es el versículo que más te ha impresionado de que has leído hasta ahorita?
Pues hasta ahorita me han impresionado mucha información, pero Uno que que traiga más wow, impactado. que te dejó pensando más tiempo. más que un versículo, una información, ¿no? Porque, el que sí me afectó mucho en mi fe y en mi creencia es cuando descubrí o leí que Jesús no murió el viernes. Eso me afectó mucho. Estoy hablando de fe, porque desde niños nos inculcan que Jesús murió el viernes y resucitó el domingo, etcétera, etcétera. Ah, sí. Por ejemplo, que ahorita que viene Semana Ahorita Santa, que ¿no? está cerca Semana Santa, Viernes Santo, Sábado de Gloria Sí. y en en la mayoría de todas las iglesias o religiones Muere el viernes. se enseña que muere el viernes, pero Jesús no muere el viernes. Jesús tuvo que estar 3 días y 3 noches en la tumba. Y de viernes a domingo temprano no entran 3 días y 3 noches. Por más que le quieras hacer, no entran. Sí. Pero gracias a que he investigado y he encontrado personas que también enseñan, la Biblia muestra que muere un miércoles. Daniel, el libro de Daniel lo profetiza. El Mesías será muerto a la mitad de la semana. ¿Cuál es la mitad de la semana? Miércoles. Miércoles. El profeta Daniel lo profetiza. Eso es lo que más me ha impactado. Claro, hay muchas. Puedo decir otra. Mismo Génesis, lo que acabamos de platicar, de explicar, Tohu Babohu, y donde dice que Dios hizo el firmamento. No es un firmamento. La palabra en hebreo es raquia. Así como se conoce hoy la raquia, así, raquia. Y eso significa un domo. Dios hizo un domo sólido. Y ese domo sólido no se puede traspasar. Es lo que dice con esa palabra. Y todos los profetas lo repiten. Siempre van a escuchar que dicen, Dios se sienta sobre el domo de su creación. Y el trono de Dios está sobre el domo de su creación. Yo soy una de las personas, y hay muchísimos, ¿sí?, que leen y cuando investigan nos damos cuenta que la Biblia habla de una tierra plana. ¿Sí? Sí. La Biblia habla de una tierra plana, que Dios hizo ese firme para separar las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Han visto Bob Esponja? Sí. ¿Y dónde vive Arenita? En en un domo de cristal, con sí, tierra y todo. La Biblia describe algo así. Sí. O sea, nosotros somos arenita, por así decirlo. Nosotros somos como arenita. Eso es lo que describe la Biblia. No, o sea que eso de que la galaxia que se ve y que mandan cohetes y... hay muchos verdaderos estudiosos que no creen en un globo. Aún en el griego, cuando se refieren a la tierra, le llaman platos a la forma de la tierra. Así lo mencionan como un plato. La palabra griega es platos, y está en Apocalipsis que dice, y un ángel puso sobre el plato su pie sobre la tierra. Y de ahí viene lo que hoy nosotros utilizamos para comer, de esa forma. Y hoy nosotros le llamamos plato. Estamos utilizando la misma palabra en griego. Sí, porque ellos, los que escribieron la Biblia, creían que la tierra tenía esa forma.
una tierra plana, donde abajo hay agua, donde arriba hay agua. Y cuando hubo el diluvio, Dios abre las compuertas de arriba y las compuertas de abajo y se inunda ese domo y las vuelve a cerrar. Entonces somos arenita. Prácticamente somos arena. Claro, no tienen que creer todo esto. No, fíjate que últimamente he visto esa teoría muy fuerte en TikTok, bueno, creo En que las fue redes. en las redes sociales, que mucha gente está súper Y- apoyando que la Tierra es Y hay plana, más de plana. 20 versículos que afirman dentro de la Biblia que la tierra es plana. Puede ser también otro video, claro. La verdad sí, ese tema está muy Entonces, cañón. todo esto está fuera de una religión. Porque cuando tú tienes una religión, nunca te van a decir esto. Nunca. ¿Sí? Eso te íbamos a preguntar. ¿Tú qué piensas acerca de las iglesias? O ¿cómo se puede decir? De iglesias, religiones, que ya ves que muchas te piden un diezmo y hay gente que sí da fuertes cantidades de dinero porque les prometen, no sé, ya ves que dicen, ajá, aparte tu pedacito de cielo, da tu diezmo. Porque sí he visto hasta propagandas de iglesias que Sí, dicen eso. mayormente dicen que estás robándole a Dios si no das el diezmo. Prácticamente. El diezmo viene en la Biblia, no se puede negar, pero el diezmo era para una nación teocrática, así se le llama, teocrática, donde Dios gobernaba y las leyes de Dios eran lo máximo. Por ejemplo, hoy en día ningún país vive en una nación teocrática. Nosotros estamos en México y México tiene su constitución mexicana con todas sus leyes. ¿Sí? Entonces, no es una nación teocrática donde solamente la ley de Dios se respeta. Entonces, viene la Biblia, pero dejó de funcionar cuando en el año 70 después de Cristo se destruyó Jerusalén y su templo. Ahí dejó de tener función el diezmo, los sacrificios, el Shabbat o el sábado y todos los rituales. Comer cerdo, no comer cerdo, ahí terminó todo. Todo porque en la ley de Moisés, Dios promete que todo eso es hasta el olam. Así es la palabra que se utiliza en el hebreo, olam. El Shabbat es para el olam. El diezmo es para el olam. El olam significa los tiempos del Mesías. En pocas palabras, la ley se estableció hasta los tiempos del Mesías o esos rituales, para no confundirnos, rituales religiosos. Que es el tiempo que anduvo aquí. Que lo que estaba prometiendo, todo eso era una sombra de Cristo. Todos esos rituales religiosos eran una sombra de Cristo. Entonces, llegó quien proyectaba la sombra. Ya no necesito la sombra porque ya tenemos al Mesías. ¿Sí? Entonces, el diezmo no está activo. No hay un templo donde llevarlo. El diezmo solo se tenía que dar en Jerusalén y con su templo. Si yo quiero dar diezmo, tengo que ir a Jerusalén, pero tampoco hay templo. El diezmo era para los levitas, para la tribu de Leví, porque ellos no tenían tierra ni cosechaban, sino que servían a Dios
Y entonces sus hermanos tenían que dar un diezmo para que ellos pudieran vivir. Pero hoy en día no hay levitas tampoco. No hay nada que ligue el diezmo ritualmente. Ahora, lo único que tenemos es ofrenda, conforme Dios nos haya dado. Si yo tengo mucho, puedo ayudar mucho. Si yo no tengo nada, no puedo ayudar. Y si no tengo nada, pues Dios no se puede enojar si no ayudo porque no tengo. ¿Sí me explico? Pero hoy en día simplemente roban al creyente. ¿Sí? Y ellos se dejan robar. Porque me ha tocado que he dicho que no, que deje de dar el diezmo y se enojan. Se enojan porque piensan que estoy atacando a Dios. ¿Sí? Pero es todo lo contrario. Dios nos, si hubiera un templo, si hubiera un alfolí eran las bodegas donde se llevaban los granos, porque el diezmo eran granos, era cosecha del campo, no era dinero. Dios prohíbe que los sacerdotes y los levitas reciban dinero o regalos. Y en ese tiempo es lo que te piden, dinero. Dinero, y yo no puedo decir que, porque si no, pues también hay que sacrificar a un animalito, ¿no? Hay que sacrificar a un animalito. También dice que si mi hijo es desobediente, pues que lo apedreen, ¿no? Sí, bueno. ¿Por qué cumplir nada más algo que nos conviene? Exacto. ¿Sí? Yo tengo una hija, mi hija ha sido desobediente, entonces tengo que apedrearla. No, porque ya no es una nación teocrática, ya no hay un templo, ya no hay arcas del alfolí, ya no hay levitas, ya no hay sumo sacerdote, ya no hay nada. O sea, prácticamente esa acción caducó. Exacto, por eso se llama antiguo y nuevo. Siento que ya es más bien como una representación que ellos hacen, así. Una representación que les gusta porque porque no hacen otra representación. No hacen otra representación más que económica. Y no vamos a mentir, ¿cuántos videos no hay de que han evidenciado a pastores? Todo. Diciendo de que el pastor necesita moverse, necesita una nueva camioneta. Sí. Lo ilógico es que Cristo anduvo caminando, no tenía casas. Los apóstoles igual no eran ricos, eran pobres. Eso es lo ilógico. Entonces debemos de pensar de todo esto para el que cree. Mira, parece chistoso que en pleno actualidad que estamos, hay mucha gente que la engañan todavía de esa forma, ya viendo tanta información y tantas personas como tú que tratan de ayudar un poquito a la gente referente a esos temas, porque mucha gente es ignorante. Yo me considero ignorante de referente al tema bíblico, porque nadie tiene la cultura de sentarse a leer, y si tratas de leerlo, la verdad es que no le entiendes. Eso es impresionante. O sea, yo me empecé a impresionar cuando empecé a leer, no entendía nada. Yo leía un trabalengua. Sí, yo no entendía nada, pero conforme pasaron los meses, empecé a entender y empecé a admirarme y a entender, y me di cuenta que tenemos que leer historia, estudiar historia para poder comprender muchas partes de la Biblia, porque la Biblia es un libro histórico, ¿sí? Que Dios dejó ahí como información, y hoy en día se están haciendo descubrimientos que antes decían que la Biblia lo decía y era mentira, pero ahora la ciencia lo comprueba, que la Biblia lo nombra, y ellos han descubierto pueblos, han descubierto cosas. Pues ahí se va ligando toda la información. Y se va ligando toda la información, como platicamos de los neandertales.
De las cuevas, ¿no? De las cuevas y todo eso, y los dinosaurios. Oye, otra pregunta. La Biblia que todos conocemos, ¿es la misma Biblia? Es que algunos dicen, no, que mi verdadera Biblia es de esta religión. No, mi verdadera Biblia es esta. ¿Tú qué puedes decir al respecto? Esto es difícil porque a veces la religión nos mata y nos esclaviza. Sí, me ha tocado donde pastores prohíben leer otras Biblias, donde pastores prohíben investigar o estudiar en hebreo o estudiar en griego. Wow. Sí. Es como hoy en día, por ejemplo, ¿qué es lo que hace una nación para mantenerte bajo su poder? Una nación para mantenerte bajo su poder, ¿qué hace? Te mantiene ignorante. ¿Cierto o falso? Sí, cierto. Así funciona la religión y el poder dentro de la religión. Entre más ignorante seas, ¿sí?, más manipulable puede ser esa persona. Sí. Ahora, la Biblia que hoy tenemos, ahí está la Reina Valera, la Biblia de hay como 10,000 Biblias, 5,000 versiones. Bueno, todas esas Biblias están mal traducidas. Están mal traducidas. Sí, al propósito las han hecho así para poder seguir manipulando con una doctrina. ¿Y tú cuál Biblia recomiendas? Yo leo todas las versiones que yo me pueda encontrar, yo las leo todas, porque siempre digo, entre todas, en medio hay la verdad. Sí. Entonces yo leo todas las que puedo, y hoy en día tenemos herramientas en internet, la tecnología la dio Dios, y la podemos utilizar para bien o para mal. Entonces, después de leer todas las versiones que pueda, empiezo a traducir palabra por palabra en el griego o ya sea en el hebreo, y comparo estudios de palabras en griego, en hebreo, y comparo, y así podemos llegar a la verdad. Ahora, las Biblias que tenemos hoy en día están mal todas. Al principio dijimos que la habían escrito ¿quiénes? Hebreos. La Biblia se escribió en hebreo. Esa Biblia o esos papiros fueron inspirados bíblicamente. Claro, lo tienes que creer por fe, ¿no? No estoy diciendo que lo creas. Pero según la Biblia, fueron inspirados, pero los papiros, las letras en hebreo, las letras en el griego. Ahora, la Biblia Reina y Valera se llama así, ¿por qué? Porque la tradujeron un señor llamado Reina y otro señor llamado Valera. Y por eso se puso Reina Valera. Ahora, Reina y Valera no fueron inspirados por Dios, ni eran expertos en griego, ni en hebreo. Ah, ok, ya entendí tu punto. Que puede que la traducción sea errónea, ¿no? Todas. Ah, ya. Todas. Es como cuando traducen una canción de inglés a español. Uh-huh. Ah, ya. Entonces entendí. Todas están mal. Nosotros debemos de buscar herramientas que nos ayuden a traducirlas. Ahí entendí tu punto. ¿Sí? Sí, tienes razón. Que todos pueden traducir de una forma diferente una palabra. Por ejemplo. Y conforme pasa el tiempo, dejan de significar las palabras para una generación. Por ejemplo, mi generación, yo podía utilizar no sé qué palabra utilizábamos antes y los jóvenes ya no utilizan ahora. No sé, no se me viene un ejemplo ahorita, pero maquinita, vamos a la maquinita.
En mi generación todos sabían que era maquinita, pero hoy no se utiliza, ya ni existe. Si yo le digo a la generación nueva, no sé, 10, 15 años por abajo, digo, vamos a las maquinitas. Y, ¿qué maquinita? ¿No? Sí, o la generación de mis padres y mis abuelos, el dispositivo, hoy nosotros digamos dispositivo a un celular. Si estuvieran mis abuelos vivos y yo les dijera, pásame el dispositivo, se me van a quedar viendo. ¿Sí? Y no van a saber qué es. Así pasa con las escrituras. Por eso, entre más antiguos, ¿sí?, nos acercamos más a la verdad. Y ya para terminar, ¿qué consejo les podrías dar a las personas o algo? Yo el único consejo que puedo dar, ¿sí?, al que cree, principalmente al que cree, que debe de estudiar, porque un mal doctor mata personas. Un doctor que no se prepara, cuando le llega un enfermo, ¿qué hace? Lo más probable es que lo mate. Y pasa igual. Un mal pastor o un mal líder, si no se prepara, ¿sí?, aunque tú vayas a la iglesia y hagas lo que hagas, cuando mueras, si tú lo crees, cuando mueras, puede ser que no te vayas con Cristo, sino que mueras engañado, creyendo una falsa verdad. Y a los que no creen, que no critiquen algo que no entienden, o que no conocen, o nunca han leído, o nunca han estudiado. Sería todo. Pues bueno, por nuestra parte también terminamos y te agradecemos mucho que hayas aceptado venir aquí a iluminarnos un poquito la ignorancia, porque vamos entendiendo muchas cosas. No, y también yo, gracias a otras personas, voy entendiendo. No todo lo entiendo. Pero no perteneces a una religión. No pertenezco a ninguna religión. No apoyo a ninguna religión conocida hoy en día. Ni al judaísmo, ni a los evangélicos. Es más, ni al cristianismo. Porque hoy día el cristianismo está más metido como que a la brujería y poderes mágicos y todo eso, ¿no? Prefiero no... me llamo creyente, creo en Cristo, creo en Dios, y las personas que les enseñamos o nos reunimos, pues trato de decirle lo mismo, que no se trata de una religión. Cristo no enseñó ningún nombre de ninguna religión, vino a destruir todas las religiones. Pues muchas gracias. En la descripción voy a dejar su canal de YouTube por si lo quieren visitar. Ahí él da algunas clases, o ¿cómo le dirías tú? Sí, unos pequeños estudios, no profundizamos mucho, ni damos estudios tan complicados. Hoy se tocaron temas muy complicados y en mucho debate, pero en mi canal damos estudios básicos para ir saliendo de esa religión. Poco a poco, ¿no? Poco a poco, claro. Bueno, pues esperemos que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Detrás de la máscara. Bye.